Muy buen día, es un placer volver a estar con ustedes en nuestra clase bíblica. Hoy nuestra segunda lección de el tomo 1 de este ciclo, septiembre 2020, febrero 2021. La unidad 1, la historia del Antiguo Testamento. Hoy en la lección 2, el nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación. Dios estableció su pacto con el pueblo Israel. Hoy tenemos como objetivo comprender la base del pacto de Dios con Israel y su capacidad para cumplir sus promesas, la necesidad de afirmar que la obediencia a Dios debe fluir del amor a Él y que reflexionemos sobre la motivación para obedecer y tener disposición a dejar las expresiones modernas, idolatría en la vida diaria. A veces podemos tener expresiones que responden a conductas idolátricas, pero la obediencia debe ser nuestra norma. Ya hemos dicho la verdad central de hoy: Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel. El versículo clave: por cuanto Jehová os amó a Israel, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Fueron las palabras del Señor en Deuteronomio 7:8. Por cuanto Jehová los ha amado, Él lo ha sacado con mano poderosa y lo ha rescatado. Fundamento bíblico: hoy tenemos Éxodo 3, 1 al 15, Éxodo 12, 1 al 51, Éxodo 19, 1 al 8, Deuteronomio 7, 6 al 11, Josué 1, 1 al 9 y Josué 24, 1 al 15. No olvide que estamos revisando la historia en el pueblo de Israel y el trato de Dios con ellos. Y entonces la semana pasada tuvimos un estudio que nos llevó desde Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 3, y hoy continuamos en el capítulo 3 hasta el libro de Josué. El bosquejo de la lección de hoy: el nacimiento de una nación. Un primer tópico: Dios libera a su pueblo. Dios elige a un líder para su pueblo y Dios libera a su pueblo. Son los subtópicos de este primer punto. El segundo punto es: el pacto se establece. Dios llama a su pueblo a una relación de pacto con él y Dios ama a su pueblo. Deuteronomio 7, 1 al 11. Y finalmente la herencia de Israel afirmada y realizada. Otros ven el poder de Dios a favor de Israel y Dios recuerda a su pueblo todo lo que ha hecho por ello. Esa va a ser la dinámica de la clase de hoy. La semana pasada hablamos del comienzo de la gran historia de la Biblia. Sabemos que la historia de la salvación. Dios creó al mundo, incluyendo los primeros seres humanos, y aunque estos se rebelaron contra él, Dios puso en marcha su plan para redimirlos y con ello a toda la humanidad. Él eligió una familia y un pueblo a través del cual enviaría a su Hijo para reconciliar a la humanidad con él. También preservó a su pueblo. Su plan no se vería frustrado por las circunstancias que el hombre trajo en su realidad. En la lección de hoy veremos cómo liberó a su pueblo al hacer un pacto con ellos, convirtiéndolos en una nación que usaría a pesar de su rebelión. Hemos recibido muchas promesas de Dios: un Salvador. Él está siempre con nosotros, responde nuestras oraciones, nos llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la base de nuestra fe cuando tenemos a un Dios que nos ha dado promesa y ha sido fiel en cumplirla? ¿Sigue usted los preceptos cristianos solo porque son reglas que le dijeron que debía seguir? ¿O tiene una profunda decisión personal y compromiso de amor a Dios? Dios había hecho grandes cosas con su pueblo al bendecirlos y preservarlos, y los llamó a la obediencia. Pero a medida que avanza la historia de las Escrituras, también encontramos que Dios quería que el amor fuera la base de la obediencia a sus mandamientos. Dios requiere que el amor sea la base de nuestra obediencia a sus mandamientos. Veamos la clase en su desarrollo y vamos a entrar al primer
tópico de la clase. Dios libera a su pueblo. Su base bíblica, Éxodo 3, 1 al 10, Éxodo 12, 23 al 31, 50 y 51. En esta clase vamos a ver inicialmente que Dios elige a un líder para su pueblo. Éxodo 3, 1 al 10. Desde el nacimiento de Moisés, la mano de Dios estuvo sobre él, llevándolo al lugar donde lo encontramos al retomar la historia hoy en Éxodo 3, 1 al 10. Moisés tuvo protección de Dios desde su infancia. Huyó de Egipto como adulto y vivió 40 años en la tierra de Madián como exiliado y pastor. No se consideraba a sí mismo una persona apta para el liderazgo. Ya sabemos que estaba exiliado porque huía de una orden de prisión en Egipto y posible muerte, pero también para sobrevivir en su ruta asumió convertirse en pastor de las ovejas de Jetro, su suegro. Y un pastor no era una persona muy apreciada en aquel momento. Los pastores pasaban mucho tiempo con las ovejas en el campo y no asistían a actividades sociales, no asistían a ceremonias religiosas, estaban siempre aislados de su propia familia, así que no era una persona que pudiera considerarse para el trabajo social y el liderazgo, y Moisés lo sentía eso en su propia vida, pero Dios tenía un plan para él y el pueblo de Israel que luego él guiaría. El Señor manifestó a Moisés desde una zarza ardiente, lo que vemos en la historia de Éxodo 3, 1 al 3. Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y llegó hasta Oré, una ruta que no era la habitual para él. Se distanció de su zona normal porque algo lo fue guiando hasta ahí, y Dios tenía un propósito con él. Oré es el monte de Dios. El ángel de Jehová, oh Dios, se le aparece manifestado en una zarza. Llamamos en teología una teofanía. Dios asume una forma particular para mostrarse, manifestarse al hombre. En este caso, una zarza, un arbusto que arde en el desierto, pero Moisés se ha traído por una situación específica. Que una zarza ardiera y que no se consumiera, que el fuego no la deshiciera, llamó su atención. Y entonces Moisés reconoció la naturaleza extraordinaria de aquel evento, lo que produjo que se acercara. Al acercarse, Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente, versículo 4 al 6. Lo llama por su nombre y le dice que no se acerque, que quite las sandalias de sus pies, porque el territorio donde está pisando es lugar santo y él quiere tener una conversación con él, y que él es el Dios del pacto que ha hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y como un Dios fiel que cumple a sus promesas, está buscando a un líder que asuma el compromiso de guiar al pueblo para cumplir el pacto con Abraham de hacer de Israel una nación grande. El Señor le explica a Moisés todo su plan en general y lo hace parte de este plan. Del versículo 7 al 10 vamos a encontrar que Dios está incluyendo a Moisés en este plan, anunciándole que lo llevaría a tierra de abundancia. Tú vas a sacar mi pueblo de Egipto y lo voy a llevar a tierra que fluye leche y miel. Y no olvidemos que en el pacto Abraham se le había prometido establecer con él un pueblo grande cuyo número sería incontable. Es importante que reflexionemos. Moisés no estaba siguiendo su ruta habitual en su trabajo pastoril cuando Dios se acercó a él. Preguntemos, ¿ha habido un momento en que Dios lo invitó a usted a realizar alguna tarea fuera de su rutina normal? ¿Y qué le resultó completamente inesperada esa sacada del plan? A veces Dios nos saca de las rutinas normales para poder tratar con nosotros. Pienso inclusive que toda esta pandemia ha sido quitarnos de la rutina que teníamos años ya establecida. Y probablemente Dios en este tiempo
está dirigiendo tu vida particularmente a sus propósitos. Es tiempo de reflexionar. Cuando Dios me ha movido la agenda, ¿qué propósito ha tenido Dios conmigo y cómo Él ha actuado conmigo? Moisés tuvo que quitarse el calzado, estaba en Tierra Santa. La santidad de Dios requiere que nosotros respondamos a esa santidad de manera adecuada. Sería bueno revisar cuáles son algunas formas en las que nosotros debemos responder a Dios, tanto en acción como en actitud, por causa de su santidad. Por cuanto un atributo divino es la santidad y yo estoy en relación con Él, ¿cuáles deberían ser mis respuestas en acción y en actitud en relación con esta santidad de Dios? Ya que yo soy llamado a ser santo, sean santos porque yo soy santo. Dios libera a su pueblo. Moisés accede al llamado. No dejó de tener pretexto. Acuérdense que no se sentía apto para responder. Puso algunas imposibilidades, pero luego Dios le convenció de que él tenía que ir. Y vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12, 23 al 31, versos 50 y 51, que entonces Dios obra liberación de aquel pueblo a través de la guianza de Moisés. En Éxodo 12 se describe la plaga final sobre Egipto, la muerte de los primogénitos, un combate de Dios contra las deidades egipcias en cada plaga y contra Faraón especialmente porque Faraón era una de las deidades y tocar a Faraón en su familia con la muerte de su primogénito fue muy contundente. El gran simbolismo de la Pascua, Éxodo 12 nos narra la Pascua, la preparación para la salida. Pascua que señala al Salvador que vendría para rescatar al pueblo de sus pecados. Las instrucciones y símbolos de la Pascua fueron un reflejo de la obra del Mesías prometido. El anuncio también apunta a la cena en las bodas del Cordero. Hay una preparación previa para celebrar la Pascua, un ambiente de libertad, de un ambiente de salida, un ambiente también de perfección. Un cordero perfecto, entintado los dinteles con la sangre del cordero, que implica la guarda, el cuidado de Dios para su pueblo y esa selección de lo que son, de los que son de él, y comer hasta satisfacerse, comerse el animal completo en familia. Si el animal era grande, no sé, compartirlo con el vecino y tener la mochila puesta, podemos decir, con el bordón en la mano y comer listo para la salida. El anuncio habla de la celebración final de la iglesia en la eternidad también. La Pascua y la plaga infligida a Egipto, conforme el verso 23 de Éxodo capítulo 12, el uso de la sangre del cordero pascual en los postes de la puerta los protegía del destructor que pasaría esa noche. Dios trajo todas las plagas sobre Egipto debido a la terquedad del faraón. El Señor ordena la observancia de la Pascua para las generaciones venideras también. Los judíos, la Pascua se constituyó su fiesta nacional de libertad y la celebran. No es una coincidencia que Cristo muriera en Pascua. Él es el Cordero Pascual, él es la entrega por la redención, él es el cumplimiento del propósito de Dios para restaurar la comunión con su pueblo, y lo está haciendo estableciendo una nación con esta práctica que celebra su salida, su libertad, la salida de la esclavitud de Egipto. El pueblo esa noche obedeció al Señor y el Señor los liberó. Todo aquel que puso la sangre del cordero en el dintel, en los postes de su puerta, fue librado de la muerte de sus primogénitos. Y esa situación, la manifestación de Dios en aquella plaga, provocó que los egipcios le suplicaran a los judíos, suplicaran a los egipcios que se fueran. Le dieron regalos: tengan, váyanse, no tenemos que tolerarlo más entre nosotros. Esta observancia, la observancia de la Pascua, anuncia la liberación a través de la crucifixión de Cristo como el Cordero de Dios, sacrificado de una vez y para siempre
Eso no dice Romanos 6:10, eso no dice Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 es enfático en decir, si la sangre de los machos cabrío fue firme, cuanto más la sangre de Cristo, Cordero inocente. Nuestro Cordero Pascual, si vemos en Éxodo 12:5, Éxodo 12:7, 13, Éxodo 12:13, Éxodo 12:24 al 27, y lo comparamos con algunos pasajes del Nuevo Testamento que describen a Cristo como Cordero Pascual, vamos a encontrar coincidencias en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cuando nos prefiguran a Cristo como el Cordero de la Pascua redentora para el creyente. En Éxodo 12:25 y Juan 1:29, Hebreos 10 al 12 y 2 Corintios 5:21, vamos a encontrar a Cristo como el Cordero de Dios, sacrificado por el pecado, y Él sin pecado, un Cordero limpio. Primera de Pedro 1:18 y 19, vamos a encontrar que su sangre nos salvó, la sangre nos redimió. Mateo 26:28, Hebreos 9:22 nos va a decir que su sangre derramada para remisión de pecados, su sangre nos purifica. Primera de Corintios 11:23 al 26 nos guía a que es preciso enseñar y conservar el valor del sacrificio de Cristo. Hay que celebrar y recordar su muerte hasta su venida. La Pascua antigua de los judíos anuncia también la redención en el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. La historia de salvación continúa, y esta vez en la historia de una gran nación. El segundo tópico de esta clase es que se establece un pacto con Israel. Éxodo 19:1 al 9, Deuteronomio 1 al 11, 7:1 al 11 nos va a hablar de esta referencia. Dios llama a su pueblo a una relación de pacto con él. Un pacto quiere decir que hay unas cláusulas en donde los dos que pactamos nos comprometemos a cumplir lo pactado. Dios está trazándole un pacto a Israel, pero está llamando a Israel a vivir en una relación de pacto con él. Dios hizo grandes milagros para sacar a Israel de Egipto. Los demostró que les protegía y además que los había elegido. Ahora debían entrar en una relación de pacto con él. El pacto con responsabilidades que ellos debían obedecer. Lamentablemente, la obediencia de ellos no fue a largo plazo. El pueblo, en su salida de Egipto, cruza el Mar Rojo y acampa en Sinaí, donde Dios le da mandamiento, le da palabra para seguir su pueblo. Asombrosamente, este pueblo rápido buscó un recurso idolátrico para adorar. Pero el Señor le recuerda a su pueblo su gran poder y cuidado por ello. Él le ha llevado de manera victoriosa a salir de Egipto y a cruzar el Mar Rojo y a dirigirle hacia sus propósitos de hacer con ellos un gran pueblo. El Señor en los versículos 5 y 6 de Éxodo 19 le revela el plan divino que tienes con ellos, el plan protector, el plan de guardarles y de establecerle como un pueblo suyo al que él guardaría y protegería siempre y cuando ellos respondieran en obediencia. El pueblo responde estando de acuerdo en obedecer a Dios. Versículo 7 al 9 de Éxodo 19 dice esto: el Señor a quien servimos es un Dios de justicia y de verdad. Siempre va a cumplir lo que acuerda, siempre va a ser fiel a lo que ha prometido. ¿Cómo sabían los antiguos israelitas que Dios los amaba? Bueno, debido a las poderosas obras de Dios en cumplimiento de sus promesas, pruebaban a ese pueblo que Dios le amaba, que Dios había decidido hacer con ello el pueblo que prometió a Abraham. El Salmo 136, verso 10 al 22, es un poderoso relato
de cómo Dios sacó a Israel de Egipto y lo estableció y lo guió en el desierto. Es importante que tú y yo tengamos nuestro propio relato. Es bueno que pensemos en los momentos en que, sin duda alguna, Dios se movió a favor nuestro de manera milagrosa, cuando te ha librado, cuando te ha cuidado, cuando te ha provisto, cuando te ha sorprendido con una respuesta en tu realidad. Es bueno que te tomes tiempo y describa esos momentos, que lo guarde, que lo conserve, donde pueda verlo regularmente para recordar que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida y que su fidelidad garantizará el cumplimiento de sus promesas para ti. Y esto porque Dios ama a su pueblo, no solamente a Israel, a ti y a mí, que estamos incluidos en sus propósitos, porque somos parte de la gran historia de la salvación que ha comenzado y que estamos recorriendo en la historia de las Escrituras. Vamos a ver que Dios ama a su pueblo en Deuteronomio 7, 1 al 11. Nuestra relación con Dios debe basarse en el amor. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. La única respuesta apropiada es que lo amemos y que le obedezcamos. El Señor ordena a su pueblo destruir todo lo que puede llevarlos a la falsa adoración y todo aquello que impida conquistar las promesas de Dios. Hermanos, si estamos en pacto con Dios, Él será fiel, pero requiere que nosotros seamos fiel a lo acordado. Al pueblo de Israel le dijo que debían quitar todo aquello que le condujera a adorar a otro Dios que no fuera Él, que no se contaminaran con los vecinos que ellos habían de desalojar del territorio, sino que tuvieran solamente a Dios como su Señor. Él uno es. Él es el pueblo. Este pueblo de Israel es el pueblo objeto del amor de Dios. Palabras hebreas que se traducen como amor a Abba, un afecto que uno siente hacia la familia, a otros seres amados. Este es el afecto de Dios por su pueblo y también se traduce como misericordia. Otra expresión del amor de Dios es el concepto hebreo chesed. Chesed quiere decir el pacto de amor de Dios por su pueblo. Esta palabra es similar a la palabra griega ágape, amor sacrificial, y se basa en ningún mérito de su pueblo. Él no tenemos que hacer nada para conquistar su amor. Él nos amó primero. Él ha hecho todo el esfuerzo por acercarnos a Él. Y tenemos nosotros que reaccionar de manera obediente frente a su entrega. La palabra chesed tiene como unas 112 palabras diferentes posibles de traducirse al español. La más usual es la misericordia. Por su misericordia nos ama. Esta relación de afecto, de amor incondicional de Dios con nosotros se extiende hacia aquellos que exclusivamente aman a Dios. Seguir a Cristo por amor es un estilo de vida, una manera diferente de relacionarnos con Dios y de definir nuestros motivos de relación con Él. Que el fundamento de los motivos relacionales con nuestro Dios sea el amor y que este amor lo manifestemos con nuestra obediencia. Es bueno que reflexionemos. Cuando seguimos a Cristo por amor a Dios, en lugar de otros motivos que no sea el amor, ¿cómo deberíamos marcar la diferencia en la forma en que vivimos? ¿Vive igual el cristiano que ha fundamentado la relación con Dios en el amor y otros que le siguen por falsos motivos, buscando quizás algunos beneficios particulares? ¿Puedes tú establecer la diferencia de si estás en Cristo por amor
o si te impresionan o te llaman la atención otras cosas, es importante que le amemos y la mejor manera de mostrarlo es obediencia absoluta a su voluntad, a sus propósitos. Esto nos lleva al tercer tópico, la herencia de Israel afirmada y realizada. Y hay un verso trascendente en Josué 24. Ustedes decidan a quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15. Otros ven el poder de Dios manifestado a favor de Israel. Josué 9, 1 al 9. Así como los que circundaban a los israelitas sacaron conclusiones sobre el Dios de Israel basado en lo que vivían, aquello que hoy nos rodean sacarán conclusiones sobre Dios basado en lo que nosotros vivimos. No olvidemos el testimonio de Rahab. Nuestro corazón desfallece porque hemos visto cómo Dios ha sido con ustedes en el desierto, cómo les ayudó a derrotar y a vencer en todo el caminar por el desierto. Así como la obra de Dios a favor de su pueblo fue un testimonio fiel para los vecinos, para los enemigos, es importante que la relación que tú y yo tenemos con Dios sea una evidencia inquebrantable, innegable, de que nuestra relación con Dios es de fidelidad, es de amor, es de obediencia. Aquí hay dos reacciones de los enemigos. Los que atacan, ejemplo, los reyes del sur, por ejemplo, versículos 1 y 2 de Josué 9. Los que engañan, ejemplo de los gabaonitas en el capítulo 9 de Josué, versículo 3 al 6. Siempre estaremos rodeados por enemigos que por cualquier motivo querrán sacarnos del propósito, de la relación, del fundamento de nuestras vidas con Dios. Sin embargo, es preciso que nosotros mantengamos el pacto. Los gabaonitas engañaron a Josué en una especie de acuerdo bilateral y ellos se presentan como siervos de Josué, los líderes y el pueblo lo reciben de ese modo. Ellos lograron que Josué y el pueblo hicieran un tratado con ellos. No era un tratado que la ley le permitiera al pueblo de Israel. Claudicaron en este error. Los gabaonitas mintieron, pero tenían una admiración propia y honor por el Dios de Israel, no porque fueran adoradores fieles, sino porque veían cómo Dios había obrado a favor de Israel, sobre todo en Jericó y en Jai, y el temor, la temeridad que Israel generaba por el poderío que mostraban, por la compañía divina, provocó que la gente de Gabaón hicieran acuerdo de servir a Israel en un acuerdo de paz para no enfrentarse a la lucha que los destruyera. Ellos sabían que era inútil oponerse a la nación de Israel, pues habían escuchado lo que Dios había hecho ya a favor de Israel. Así también sucedió en Egipto y las noticias habían corrido de cómo Dios lo sacó de manera poderosa. Sin embargo, Dios le recuerda a su pueblo todo lo que ha hecho por ellos. A pesar de cometer errores, a pesar de el becerro que levantó Aarón, presionado por el pueblo, a pesar de muchas terquedades, a pesar inclusive de algunos errores cometidos por el mismo Moisés por reaccionar de manera inadecuada en algún momento. Dios le recuerda que Él ha hecho grande maravilla por él. Repasar la obra de Dios en nuestra vida edifica nuestra fe y la fe de quienes nos rodean. Hacerlo también puede motivarnos a un mayor servicio a Él. Josué reúne a todo Israel en Siquén y les habla de nuevo, les instruye
de cómo van a asumir su compromiso con Dios a partir de todo lo que Dios ha hecho y a partir de que Dios le ha establecido en la tierra que les había prometido. Josué le hace un breve resumen de todas las obras de Dios a favor del pueblo. Bueno, ya cité que muchas de estas obras se recogen en el Salmo 136, versículo 10 al 22, donde el salmista da expresión de gracia y reconoce la misericordia de Dios en cada paso que Dios fue obrando a favor del pueblo. Josué los desafía a mantener el pacto con Dios. Josué los desafía a mantenerse en relación adecuada de fidelidad con Dios. Josué les desafía a mostrar amor incuestionable a Dios, porque Dios ha sido fiel en cumplir el pacto, les ha guardado, les ha guiado, les ha acompañado, le ha provisto de agua en el desierto, de alimento. Cuando se cansaron del maná, le dio codornices, le llevó con manos poderosas, vencieron a 31 reyes en el desierto y ahora les ha establecido en el lugar que les había prometido Abraham, luego de ayudarlos a cruzar de manera poderosa el río Jordán. Ahora Josué está diciéndole, deben servir a Jehová, deben ser temerosos, deben ser íntegros ante Dios y no mezclar su fe ni poner su fe en los dioses de sus vecinos. Deben escoger a Dios o escoger otra alternativa, pero deben decidirse a ser fieles a Dios. Y aquí es que Josué dice con mucha contundencia, escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá que esa sea también la decisión tuya y mía. Cristo se ha entregado por nuestros pecados y lo menos que podemos hacer es una respuesta a esa relación de entrega de Él, sirviéndole como nuestro Salvador y Señor y estableciendo una relación de obediencia a su voluntad. La decisión de la fidelidad a Dios nos exige una respuesta inteligente. No tomemos decisiones a la ligera cuando hablamos de relacionarnos con Dios. Hay que tener un conocimiento completo de las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. En Deuteronomio 28 en adelante el Señor es enfático en decirle, si me obedecen, estas son las bendiciones. Yo siempre seré su Dios, contarán conmigo, pero si me desobedecen, ustedes habrán roto el pacto y yo no tengo entonces compromiso de bendecirles, de protegerles como he acordado hacerlo. Deben mantenerse en obediencia. Esta clase de hoy nos invita a reflexionar sobre los principios y respuestas de discipulado y ministerio en acción para nosotros hoy. A veces nos sentimos poco aptos, como Moisés en el llamado, o no adecuado para servir a la obra de Dios. Pero Él se arriesga con nosotros y Él nos capacita para su servicio. Si Él nos ha llamado, Él nos capacita y nos prepara para responderle, para obedecerle. Confiemos en Él, que Él cumplirá sus propósitos y voluntad con nosotros. Para lograrlo, hay que mantener una comunión activa con Dios. Hay que hacer las cosas por amor a Dios, no por rutina, no porque alguien lo hace así, no porque lo aprendí así desde chiquitito, no porque, sino por la convicción propia de en esta relación de amor con Dios, tú has encontrado la forma de agradarle, de serle fiel, de rendir tu voluntad a Él, de obedecerle como son sus propósitos para nuestra vida.
Pidamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas y que haga los cambios necesarios en nuestro ser si es que no estamos respondiendo de manera fiel al pacto de Dios, para ser garantes nosotros de que mantenemos una relación de amor con Él, que nos mantenemos salvos, que nos mantenemos santos, que nos mantenemos hijos de Él, y por ello pendiente y, por qué no, beneficiario de la consumación final de su redención, que terminará con la vida eterna. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Somos débiles, dice el apóstol Pablo, a veces el Espíritu está dispuesto en este nivel de comunión, de relación con Dios, pero la carne es débil. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos en la verdad y a mantenernos fieles al propósito de Dios con nosotros. Recordemos la obra de Dios en nuestras vidas. Él es nuestro Cordero Pascual. Él nos ha redimido. Él estableció una nación para, a través de esa nación, traernos a Cristo. Y Cristo se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él nos ama y Él es y seguirá siendo fiel a sus promesas. Espero yo, esperamos todos. Él espera sobre todo que respondamos con fidelidad y obediencia a sus propósitos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que nos ayudes. Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a responder de manera fiel, obediente, comprometida a tu voluntad. Tú nos trajiste al Salvador, estableciste una nación en promesa, en cumplimiento del pacto con Abraham, y a través del cuidado poderoso de esta nación nos ha traído al Hijo que ha muerto como Cordero Pascual en la cruz del Calvario para nuestra redención. Señor, ayúdanos a mantener esa relación de firmeza, obediencia, fidelidad a ti y a tus propósitos. Tú nos conoces a cada uno, conoce nuestras debilidades, que podamos ser fieles cada día en nuestro deseo, porque esa es tu voluntad. Gracias, Señor, por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes en la clase bíblica de hoy.